Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva jornada de actualización de Fundación Zambrano. El día de hoy va a hablar la doctora Eichel, nos va a hablar de epífora versus ojo acuoso. La doctora Eichel se formó en el Hospital de Clínicas José de San Martín, donde hizo su residencia. Allí realizó un fellowship en oculoplastia, y actualmente se encuentra llevando adelante el servicio de oculoplastia de la Fundación Zambrano. Tiene mucha experiencia en el tema, así que, bueno, esperemos que aprovechen su charla. Recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat de Zoom o en la sección de preguntas y respuestas, y también por Facebook. Y al final de la charla, la doctora estará respondiendo cada una de las preguntas que realice. Así que bueno, Belén, te dejo al mando Muchísimas gracias, Pablo, por y la comienza con tu charla. presentación y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Yo les voy a hablar hoy acerca de lo que es la epífora y del ojo acuoso. En primer lugar, vamos a hacer una breve descripción y recuerdo de la anatomía. El sistema lagrimal está compuesto por un sistema lagrimal secretor y otro excretor. El sistema lagrimal secretor lo compone principalmente lo que es la glándula lagrimal principal, localizada en el cuadrante superexterno de la órbita. Además existen las glándulas lagrimales accesorias, todas ellas drenan en el fondo del saco superior. En lo que respecta al sistema lagrimal excretor, este está compuesto por los puntos lagrimales, ustedes pueden ver mi cursor, ¿verdad? Los puntos lagrimales que se Se ve continúan con los... perfecto ahí el curso. Perfecto, buenísimo. Los puntos lagrimales que se continúan con los canalículos, el canalículo vertical que mide aproximadamente 2 milímetros, el horizontal de 10 milímetros, estos se juntan para formar el canalículo común, que drena en el saco lagrimal, y este saco lagrimal se continúa con el conducto nasolacrimal que se abre en el meato inferior por debajo del cornete inferior. Es importante que sepamos que hay una vía lagrimal alta y una vía lagrimal baja. La vía lagrimal alta está representada por los puntos lagrimales y el sistema caricular, mientras que la baja por el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Esta es una imagen de un preparado cadavérico en el que se observan lo que son los puntos lagrimales, su continuidad con el conducto lacrimal, con el canalículo superior, con el canalículo inferior, la unión de ellos haciendo lo que es el canalículo común, que se abre el saco lagrimal en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores y su continuidad con el conducto nasolagrimal. En el 10% de la población esto no sucede que digamos que exista un canalículo común, sino que se abre en forma independiente en el saco lagrimal. El saco lagrimal está localizado en lo que nosotros llamamos fosa lagrimal. La fosa lagrimal está limitada anteriormente por lo que es la cresta lagrimal anterior, y posteriormente por la cresta lagrimal posterior. En estas crestas se inserta el tendón cantal medial. Recordemos que el tendón cantal medial presenta una rama anterior y una rama posterior que se insertan en las crestas lagrimales respectivamente, y la pared medial de esta fosa lagrimal está compuesta por lo que es el proceso maxilar, el proceso frontal del maxilar y el hueso lagrimal. En este esquema está representado lo que nosotros llamamos bomba lagrimal, es el mecanismo por el cual hace que la lágrima se vaya del ojo, y básicamente consiste en que en el músculo orbicular preceptal, al contraerse por el cierre palpebral, comprime el sistema canalicular. Además, en lo que sería el músculo orbicular preceptal, tracciona del saco lagrimal, generando una presión negativa en el saco, y esto es lo que hace que la lágrima ingrese en el sistema excretor. Entonces, en un paciente que concurre por lagrimeo, por ojo acuoso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si el paciente presenta una epífora verdadera o si presenta un ojo acuoso. Una epífora verdadera el paciente va a presentar cuando tenga presencia de lágrima en la mejilla, y esto se debe a una obstrucción en la vía lagrimal. Una obstrucción que podrá ser alta o baja, o también existe lo que es la obstrucción funcional, o síndrome de Miller, o también llamado retraso evacuatorio de lágrima. El paciente que consulta por un ojo acuoso puede verse el paciente que presenta la consulta por un ojo acuoso,
puede verse básicamente por un aumento en el lagrimeo reflejo como consecuencia de un ojo seco evaporativo, esto sucede en la mayoría de las veces. También puede ser cualquier causa que genere irritación de la superficie lagrimal, como sucede en el entropion, en la triquiasis, en la distriquiasis. Un ojo acuoso también puede deberse a una falla en la bomba lagrimal. Falla en la bomba lagrimal es ese mecanismo que hablábamos recién, que puede deberse a laxitud involutiva de los párpados, o sea, paciente añoso, pacientes que presenten ectropion o pacientes con parálisis facial. Lo que hay que saber es que la epífora o el lagrimeo en realidad suele ser una causa multifactorial, y esto está bien representado en este esquema que figura en la oftalmología ya de algunos años, en las que nos demuestra que con la edad es más frecuente que la epífora sea de tipo multifactorial, ¿sí? Y esto también se debe a expensas de que con la edad se incrementa lo que es la malposición palpebral o la laxitud palpebral, y como consecuencia una falla en esa bomba lagrimal que explicábamos anteriormente su mecanismo. Entonces, existen datos sugestivos de obstrucción de la vía lagrimal, ¿como cuáles? Como la presencia de la lágrima, que es la epífora unilateral y permanente, que el paciente presente antecedentes de dactiocistitis agudas o dactiocistitis crónica, o que haya surgido esa epífora como consecuencia de una conjuntivitis, o como consecuencia de una fractura facial o de una cirugía nasal. Obviamente, en el caso de la fractura facial y cirugía nasal, nosotros tenemos que pensar que hay un compromiso de la vía lagrimal baja, y en el caso de la conjuntivitis un compromiso del sistema lagrimal alto. Entonces vamos a comenzar la exploración del paciente. Comenzamos con, obviamente, haciendo una evaluación oftalmológica completa, pero realizando un especial énfasis en lo que son los párpados y las pestañas. En el caso lo que vamos a evaluar es si el paciente presenta entropion, presenta ectropion, o un paciente con parálisis facial. Vamos a realizar la semiología palpebral en el consultorio para evaluar cómo está esa laxitud palpebral. Recuerden las pruebas del pinch y el snap test. El pinch test es cuando nosotros traccionamos del párpado inferior para alejarlo del globo ocular y debemos cuantificar la distancia entre el perfil corneal y el borde posterior del tarso. Esto no debe superar los 6 milímetros. O el SNAP test, que es la prueba del resorte, en la que nosotros traccionamos el párpado inferior en sentido de reborde orbitario inferior, y esto debería regresar, o sea, el párpado debería regresar en contacto con el globo ocular inmediatamente. Si estas pruebas están demoradas, la realidad es que tenemos que pensar que hay un aumento en la laxitud palpebral, con la consiguiente falla de bomba lagrimal, ¿no? También debemos de evaluar las pestañas, el borde palpebral, si presenta o no disfunción de las glándulas de meibomio, meibomitis, blefaritis, ¿sí? Todas estas son causas de lagrimeo, en realidad ojo acuoso, ¿sí? También en la lámpara de hendidura lo que vamos a evaluar es el lago lagrimal. Si este lago lagrimal está aumentado y presenta detritus, tenemos que pensar que la obstrucción se encuentra por debajo del saco lagrimal, ¿sí? Y también debemos evaluar si existe o no secreción en el saco lagrimal, realizando una presión en lo que es la fosa lagrimal. También debemos evaluar los puntos lagrimales. Estos puntos lagrimales normalmente tienen un tamaño de 0,2 a 0,3 milímetros, están rodeados de la papila, que es un anillo de tejido avascular. Destaco esto, que es avascular y es pálido. Su posición es ligeramente invertida en contacto con el lago lagrimal. El punto lagrimal superior es de 0,5 a 1 milímetro medial al inferior, y habrá que evaluar su dinámica durante el parpadeo, ¿sí? Las características tenemos que conocer también, si se encuentran epitelizados o no, si están conjuntivalizados, y esto mismo, si se encuentra algún tipo de vascularización alrededor de este punto lagrimal. Recordemos que la papila es avascular. Si nosotros llegáramos a encontrar algún tipo de vaso en el punto lagrimal, más precisamente en la papila, eso ya es un dato sugestivo de que comienza una estenosis o una fimosis del punto lagrimal. Etiologías de estenosis de punto lagrimal hay un montón, vean, en este artículo están todas publicadas, ¿sí? Entre ellas la más frecuente es la blefaritis crónica, le sigue en frecuencia lo que es la malposición palpebral, los quimioterápicos sistémicos y el tratamiento antiglaucomatoso.
Algo a tener en cuenta también es que hay enfermedades sistémicas que pueden generar esta estenosis del punto lagrimal, entre ellas el pemfigoide ocular cicatrizal. Es muy importante cuando nosotros hacemos diagnóstico o tenemos una sospecha de pemfigoide ocular cicatrizal, es muy importante realizar el diagnóstico con una biopsia para que el paciente pueda recibir el tratamiento adecuado, recibir el tratamiento inmunosupresor necesario durante al menos 6 meses para luego nosotros recién poder explorar la vía lagrimal. Y esto es un dato de color, nosotros nos podemos valer en el diagnóstico, o sea, para hacer el diagnóstico de cómo están esos puntos lagrimales, nos podemos valer del OSTE también, lo podemos utilizar, para evaluar la permeabilidad del punto lagrimal y del sistema canalicular. Obviamente no es un estudio que nosotros realicemos de rutina, pero es algo a tener en cuenta en caso de que haya duda de cómo está la permeabilidad del punto lagrimal. Estos sí son estudios que nosotros realizamos de rutina en el diagnóstico del sistema lagrimal, como es el test de desaparición de fluoresceína, lo que nosotros colocamos una gota de fluoresceína tópica en el fondo de saco inferior, y evaluamos a los 5 minutos si existe una desaparición asimétrica o si existe una permanencia del mismo, ¿no? de la tinción. Un estudio que nosotros realizamos frecuentemente en consultorio para evaluar la integridad de la vía lagrimal es el plombaje de la vía lagrimal. Destaco que es un procedimiento diagnóstico, ¿sí? En ningún momento terapéutico. Puede haber una mejoría transitoria de los síntomas por la dilatación que uno realiza del punto lagrimal y del sistema canalicular, pero no es terapéutico, y lo que permite hacer es localizar el sitio de obstrucción. Entonces acá ustedes pueden observar qué es lo que hacemos previamente, o sea, colocamos proparacaína tópica. Tenemos una paciente muy colaboradora, es una amiga, colega. Lo que hacemos es dilatar el punto lagrimal, ¿sí? En sentido del sistema canalicular, primero vertical o horizontalmente. Luego hacemos lo que es la palpación del sistema canalicular, con esta cánula de Bowman. Primero siempre en sentido vertical, luego se horizontaliza. Vean cómo se hace una tracción en sentido lateral del párpado inferior, ¿sí? Esto es para evitar la creación de una falsa vía. Y por último lo que hacemos es la irrigación con solución fisiológica. Obviamente se le advierte al paciente que va a sentir líquido en la garganta. Y de esta manera comprobamos la permeabilidad de la vía lagrimal. Entonces, existen distintos resultados, ¿no? En este plombaje, y en base a ese resultado es que debemos interpretar dónde está localizada la obstrucción. En el caso, cuando nosotros inyectamos solución fisiológica y refluye pericánula, tenemos que interpretar que hay una obstrucción canalicular. Si al inyectar solución fisiológica refluye por el punto lagrimal superior, tenemos que interpretar que la obstrucción está en el canalículo común. Si refluye por el punto lagrimal superior con secreción, tenemos que interpretar que hay una obstrucción possacular. Si el paciente traga y a pesar de todo refluye, también tenemos que pensar que hay una obstrucción, aunque sea parcial, y normalmente lo que debería de suceder era lo que mostrábamos recién en el video, que al inyectar solución fisiológica el paciente traga la solución fisiológica. Hay exámenes complementarios de los que nos valemos, no son estudios que realicemos en forma rutinaria, pero está lo que se llama la dacrocistografía, es un estudio radiológico contrastado de la vía lagrimal, permite lo que es la evaluación anatómica y funcional. Vean del lado derecho como hay un saco retenedor de contraste, ¿sí? Y sin embargo del lado izquierdo el saco es filiforme, hay trazas de contraste en todo el trayecto de la lagrimal, y el contraste en el meato inferior, ¿sí? Esto es una vía lagrimal permeable, una vía lagrimal obstruida possacular.
La tomografía es un estudio que nosotros no realizamos en forma rutinaria, pero en este caso nadie duda en solicitarlo, ¿sí? Es una tumoración que sobrepasa digamos, la altura del tendón cantal medial. Tenemos que interpretar que acá puede llegar a haber algún tipo de neoplasia causante de la obstrucción de la vía lagrimal, ¿sí? Ese paciente también se presenta a la consulta con lagrimeo con sangre. Entonces acá solicitamos una tomografía que se solicita con o sea, una tomografía de órbita y de senos paranasales, cortes finos, axiales y coronales, sin contraste con y sin ventana ósea. Acá vemos como hay una lesión redondeada, isodensa, en la región localizada del saco lagrimal, de bordes netos, bien definida, que desplaza el globo ocular, sin compromiso óseo, ¿sí? Y para comenzar lo que es la parte de tratamiento, estas dos entidades son bien distintas. Vean lo que es la dactiocistitis aguda y la dactiocistitis crónica. La dactiocistitis crónica está la ausencia de todo ese componente celurítico que presenta el paciente. En la dactiocistitis aguda el tratamiento indicado es el antibiótico vía oral o vía parenteral. Obviamente va a necesitar un tratamiento analgésico combinado, y se programará la DSR una vez resuelto el cuadro agudo. En el caso de que haya un absceso de saco, lo que hacemos es el drenaje del mismo, la apertura y el drenaje y motivo de la secreción. En el caso de las dactiocistitis crónicas, entonces esto permite un tratamiento antibiótico tópico con masajes evacuatorios del saco lagrimal, y se programará la dactiocistorrinostomía a la brevedad. Bien, ¿cómo es el tratamiento del paciente que concurre por un ojo acuoso? Tenemos que saber cuál es la etiología de ese ojo acuoso. En caso de que fuera un ojo seco de tipo evaporativo, nosotros lo que deberíamos de indicarle es la lubricación, el calor local, la limpieza de pestañas, ¿sí? Ver de complementar el tratamiento con ciclosporina tópica. En el caso de que ese ojo acuoso se deba una falla de la bomba lagrimal o pacientes con entropion, entonces nosotros lo que debemos proponerle al paciente es una cirugía palpebral. La cirugía palpebral por excelencia que revierte en este tipo de patologías es la tira tarsal, en la que uno lo que hace es reinsertar el párpado inferior en el reborde orbitario lateral. Podrá asociarse o no a la colocación de un mini monoca, que es un stent que nosotros utilizamos de la vía lagrimal, y en los casos de la parálisis facial, pacientes con parálisis facial, además de la tira tarsal, habrá que evaluar si es necesario colocar una pesa de oro para reducir el oftalmos. En pacientes que cursen con una obstrucción franca de la vía lagrimal, en el caso de que sea una obstrucción alta, nosotros lo que hacemos es colocar un tubo de Jones, o sea, una conjuntivo-rinostomía de Jones, y en el caso de que la obstrucción sea baja, realizamos una dactiocistorrinostomía, que es la cirugía por excelencia de la vía lagrimal. En este artículo publicado en la OPRS de ya hace algunos años, lo que nos muestra en realidad es un tip para facilitar la colocación de esto que es el stent que yo les hablaba recién, el stent de la vía lagrimal, que lo que se hace es dilatar el punto lagrimal, se coloca con una Adson el extremo distal de este mini monoca, este es el mismo, digamos, nosotros lo llamamos mini monoca. Tomamos la parte perforada, la porción perforada de la cabeza del mini monoca con el dilatador y realizamos una leve presión hacia abajo y medialmente. El mini monoca es esto que está acá, piénsenlo como si fuese un plaque perforado asociado a un tubo de silicona, ¿sí? Lo que propone en este artículo es que seccionar este extremo distal para hacer un extremo más ahusado, y utilizar el dilatador como colocador. Este mini monoca permanece en su posición, no es necesario dar ningún tipo de punto, permanece en su posición y lo dejamos colocado aproximadamente 3 meses. Recuerden también que lo que respecta al punto lagrimal o a la estenosis del punto lagrimal, en un 45% de los casos suele estar asociado a algún tipo de compromiso en el sistema canalicular. Es por eso que nosotros preferimos este tipo de insumo para el tratamiento, para que pueda haber un tratamiento combinado del punto lagrimal y del sistema canalicular. Este artículo fue publicado hace un mes en la OPRS, en realidad no tuve acceso, pero sí me interesaba el tratamiento que estaban dándole en forma conjunta al mini monoca, ¿no? Es la ciclosporina tópica al 0,05%,
en aquellos pacientes en los que nos remita los síntomas con la colocación del mínimo NOPA solo. Entonces, como les comentaba previamente, en pacientes que presenten una obstrucción de la vía lagrimal alta y no sea permeable esta vía lagrimal, nosotros tenemos que pensar en este tipo de cirugías, que es la conjuntivorrinostomía de Jones. No me voy a adentrar demasiado en el tema y en el paso a paso de la cirugía, pero sí comentarles que lo que hacemos es comunicar el lago lagrimal con el meato medio, ¿sí? Lo que le tenemos que advertir al paciente es que justamente esto puede suceder, esto en la imagen tomográfica se observa una extrusión, un desplazamiento del tubo de Jones, digamos, es algo que advertirle al paciente que una vez que se realiza la cirugía puede necesitar cirugías posteriores de reacomodación. Y esta es la cirugía por excelencia de la vía lagrimal, que es la dacriocistorrinostomía. En lo que hacemos es, mediante una incisión en el puente nasal, llegamos a lo que es la fosa lagrimal, realizamos una osteotomía, o sea, un pequeño agujero en el hueso, comunicamos, luego de haber abierto lo que es el saco lagrimal, comunicamos la mucosa del saco lagrimal con la mucosa nasal, y dejamos enhebrado un set de silicón durante al menos 3 meses. Esto en realidad no es ninguna novedad, este abordaje endoscópico de la dacriocistorrinostomía existe desde 1989, o sea, ya casi más de 20 años, pero nosotros los oftalmólogos son estructuras que nos tenemos que habituar. En este caso tenemos lo que es la cresta lagrimal anterior, el cornete medio, la bulla etmoidal, el proceso unciforme, la desembocadura de lo que es el conducto nasolacrimal en el meato inferior por debajo del cornete inferior, y nuestra osteotomía, o sea, nuestra comunicación va a estar a esta altura, ¿sí? En lo que sería la axila del cornete medio. Lo que hacemos es una incisión en la mucosa, creamos un flap de mucosa, una pequeña osteotomía, y luego la apertura del saco lacrimal. La ventaja que tienen este tipo de, digamos, de abordajes es que obviamente no deja cicatriz en la piel, que tiene un menor tiempo quirúrgico, permite abordar simultáneamente patología sinusal o nasosinusal, y puede realizarse en casos de dacriocistitis aguda. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Bueno, Belén, gracias por la presentación, muy clara, No, por muy favor. concisa, muy precisa en todo lo que nos explicaste, nos contaste. Bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a recordarles a todos los que nos siguen en estas jornadas que pueden ver cada una de las charlas en nuestro canal de YouTube de Capacitación Fundación Zambrano. Allí están todas las charlas que se dieron hasta ahora, y pueden ir viéndolas, aquellos que se perdieron alguna charla, pueden ir viéndolas ahí, ¿sí? Y vamos a hacer un anuncio para la próxima jornada. En realidad va a ser una conferencia especial, vamos a tener el placer de tenerlos con nosotros al doctor Carlos Mateo desde Barcelona, España. El doctor Carlos Mateo es un referente en retina a nivel europeo y a nivel mundial, y bueno, tiene muchísima experiencia en maculopatía miópica, en miopía, en todo este tipo de tratamientos. Así que bueno, para nosotros es un orgullo, un placer tenerlo con nosotros, y que bueno, que pueda compartir sus conocimientos con todos los retinólogos de acá de Latinoamérica y de Argentina. Bueno, Belén, vamos a pasar un poquito a las preguntas, ¿te parece? Claro, claro. Bueno, espérame un segundo. Bueno, muchas felicitaciones, excelente Belén, la doctora Soledad Gracias. Valeiras, el doctor Alejo Bersesi,
En la dacriocistorrinostomía suturás los flaps anterior y posterior del saco a la pituitaria. No es, digamos, a ver, está descrito que sí, que se debería de realizar los flaps. No es algo meramente necesario. Lo necesario sí es la creación de una osteotomía amplia, Bien, más que nada, más que bien, la creación de flaps. perfecto. Doctor Zambrano pregunta frecuencia de desplazamiento del tubo de Jones. A ver, la frecuencia, no es que hay no puedo decirlo en porcentaje, pero sí es algo que hay que advertírselo al paciente, es algo que puede suceder. Eh, sí, es algo que la realidad es que uno tiene que estar sujeto a que eso suceda, por ende al paciente se le advierte que hay una primera cirugía en la que uno realiza toda la comunicación y luego puede llegar a ser necesario no solo la reacomodación, sino cambiar el tubo de Jones. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, el doctor Zambrano también dice, recuerdo hace muchos años la paciencia de Bernardo Weil con este procedimiento. ¿Ha mejorado en algo la técnica en estos años? ¿A qué se refiere con el tubo de Jones? Yo creería que sí. Ok, sí, el tubo de Jones, hay gran variedad de tubos de Jones, en realidad, de materiales distintos. Y hoy en día lo que está en uso es algo que nosotros, que lo que se llama stop loss, que se coloca el tubo de Jones, digamos, sin la necesidad de realizar una dacriocistorrinostomía, sino que es con una cánula que directamente se pueda colocar el tubo de Jones sin la necesidad de hacer esta incisión en piel, ¿no? Directamente desde el abordaje caruncular. Bien. Varilla de Beers, solo para sección traumática del canalículo, ¿ayuda en estenosis? La varilla de Bayes, ¿me decís? ¿Cómo que es? Sí, ¿Qué es lo que sí. Dice, solo para sección traumática de canalículo, ¿ayuda en estenosis? La verdad es que yo no tengo uso de la varilla de Bayes. Bien. En la sección traumática del canalículo, lo que muchas veces utilizamos es el pigtail, no sé si es a eso que es lo que se refiere, pero Claro, que lo dejan. Bien. Seguimos. ¿Cómo maneja el postoperatorio del tubo de Jones? Siguen con las preguntas de tubo de Jones. La doctora Caseda pregunta. el postoperatorio es igual al de una, digamos, las indicaciones son iguales a la de una dacriocistorrinostomía. Dejamos colocado, o sea, nosotros lo que dejamos es fluticasona tópica, más allá de lo que es la limpieza del tubo de Jones, ¿no? O sea, se le pide al paciente que irrigue el tubo de Jones, que sople, ¿sí? Que se tape la nariz y que sople para la limpieza del tubo de Jones, para la permeabilidad del tubo. Bien, perfecto. El doctor Alejo Bersesi nuevamente pregunta, ¿usa la tira tarsal para entropión y ectropión? O sea, ¿Sí? si usás la tira tarsal tanto para ectropión como para ectropión, ¿no? Sí, sí, es la Bien, cirugía por excelencia de lo que es la malposición palpebral, ¿sí? Es volver a fijar el párpado inferior al reborde orbitario, independientemente de si hacemos una sutura o hacemos el punto de la reinserción de retractores, pero digamos, la fijación del párpado al reborde orbitario suele ser como mandatoria en todas las malposiciones palpebrales. bien, bárbaro. Eh, la doc- el doctor, no, la doctora Isabel Román pregunta, bueno, felicitaciones por la presentación. ¿Qué Muchísimas tratamiento gracias. postoperatorio hace en la dacriocistorrinostomía? El tratamiento es lo Tratamiento mismo. postoperatorio. La fluticasona tópica, el Bien. tratamiento antibiótico bioral, la analgesia necesaria y nada más que eso. Acá comenta el doctor Alejo Bersesi que dice se usaba para reparar el canalículo inferior, la varilla de Beers, cuando no había otro elemento.
Nosotros lo que utilizamos o de lo que nos valemos es del pigtail, que lo que hacemos es ingresar a través del punto lagrimal superior, canalículo superior, permite localizar lo que es el extremo proximal de ese canalículo seccionado, por así decirlo, y permite volver a realizar la sutura de la incisión que se creó por el trauma, interpreto. Bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que hay en Facebook. A ver, acá hay una más. Un segundo. Bueno, nada, seguimos con las preguntas de Facebook. La doctora Sofía Rodríguez pregunta, ¿cuánto tiempo deja el mínimo NOCA? El mínimo NOCA durante 3 meses hay que dejarlo colocado. Obviamente si existen signos de inflamación, de enrojecimiento o de secreción, está indicado retirarlo, sacarlo. Bien. Silvia Robledo pregunta, ¿qué tratamiento indica en el síndrome de Miller? En el síndrome de Miller es un retraso en la evacuación de la lágrima. En el 70% de los casos resuelve si uno realiza una cirugía conjunta de tira tarsal con colocación de mínimo NOCA, que es este stent del que estábamos hablando. Bueno. En caso de quimioterapia sistémica, ¿ponemos mínimo NOCA antes que se estenose? Pregunte Jimena Lorenzati. No, no está reportado eso, sí es necesario advertirlo al paciente y que realice una evaluación oftalmológica y constatar y confirmar cómo está la permeabilidad de esa vía lagrimal. Bárbaro. Indicaciones, por favor, preguntan indicaciones de mínimo NOCA. Canaliculopatía estenosante, estenosis del punto lagrimal, también falla en la bomba lagrimal, ¿sí? Puede haber una mejoría con la colocación del mínimo NOCA, todas esas son las indicaciones. O sea, es el tratamiento de una obstrucción de la vía lagrimal alta, pero que la vía lagrimal sea permeable. Claro, perfecto. Bárbaro, ¿qué más preguntas tenemos? A ver, tenemos algunas preguntas acá en el chat. En los niños con obstrucción congénita, ¿usa la vía superior o inferior? Superior. Superior. Bien. ¿Cómo maneja las fístulas? Supongo en la canalización de la vía lagrimal, cuando se generan fístulas. Entiendo yo que es la fístula cuando el saco lagrimal se o abre el por saco una lagrimal. infección aguda. La realidad, cuando el saco lagrimal se abre, hay que hacer una fistulectomía durante la cirugía. Nosotros necesitamos resecar ese tejido que empieza a estar en comunicación con la piel, porque si no se va a volver a abrir esa fístula. Entonces hay que hacer, durante la cirugía, es de elección, en caso de ser posible, hacer una incisión en esa misma fístula para poder luego extraerla durante la cirugía y no se genere y no se perpetúe esta fístula. Bien. Yo tengo una preguntita. Con respecto al abordaje de la dacriocistorrinostomía, ¿vos qué técnica preferís? ¿El abordaje convencional o el abordaje endoscópico? En realidad, yo estoy habituada al externo. O sea, Bien. Mi escuela fue una dacriocistorrinostomía externa por excelencia, pero sí es verdad que nos estamos habituando, estamos comenzando con lo que es la exploración en consultorio de esas dacriocistorrinostomías externas para habituarnos a la anatomía nasal. Bien, pero son cirugías que sí, que las endoscópicas es mucho más, el tiempo que se insume es mucho menor, el posoperatorio, digamos, la recuperación es inmediata, son cirugías que indudablemente se van a realizar en breve. bien. Y aquellos pacientes, Belén, que uno tiene que operar de catarata, por ejemplo, y tenemos un gran compromiso de la vía lagrimal, producto de un pemfigoide, por ejemplo.
¿cómo los manejás con respecto a la indicación de la cirugía? Y si, bueno, primero controlás la inflamación de la conjuntiva, ¿cómo indicarías eso? En primer lugar, si es un paciente que presenta pemfidoide ocular cicatrizal, lo que tiene que recibir es un tratamiento sistémico. Sin Bárbaro. tratamiento sistémico de al menos 6 meses y constatando y confirmando que no haya ninguna reagudización de esa enfermedad, yo no puedo entrar a explorar la vía lagrimal. ¿Sí? Una vez que el paciente esté con tratamiento sistémico, a mí me permite entrar y explorar la vía lagrimal y en todo caso, si es necesario, colocar un stent, o sea, un mínimo NOCA, hacer el tipo de cirugía que sea necesario, pero en primer lugar es el tratamiento sistémico para que yo pueda entrar a explorarlo. Bárbaro. Bárbaro. Eso me gusta que quede claro porque por ahí muchas veces nos largamos a operar esos pacientes que en realidad primero hay que controlar toda su enfermedad, tanto conjuntival como sistémica, y luego enfocarnos en el hecho de la cirugía. Muchas veces nos pasa eso, que no nos enfocamos en el hecho puntual de su patología y después tenemos problemas o complicaciones. Muchas veces yo recibo pacientes con estenosis o fimosis del punto lagrimal y en realidad cuando uno entra a explorarlo hay sospechas de pemfigoide ocular cicatrizal, ahí a Claro, mí me invalida totalmente a seguir explorando la vía lagrimal. No puedo explorarle la vía lagrimal, primero necesita el tratamiento sistémico. claro, claro. Bueno, a ver si tenemos más preguntas. No, por acá por Facebook no. ¿Qué tipo de anestesia en dacriosistorrinostomía? Es de preferencia la general. Preferencia general. Sí, Bien. sí, sí, porque uno crea una osteotomía y es un pequeño agujerito en el hueso, por comodidad del paciente y por comodidad mía, prefiero la cirugía con anestesia general. ¿Cuál es el porcentaje de fallas de una dacriosistorrinostomía por abordaje externo y cuál es el porcentaje de falla más o menos de una dacrio por abordaje endoscópico? No, la tasa de éxito es muy similar una y otra, es de aproximadamente un 95%. En eso no varía. Bárbaro. Bien. Yo creo que no tenemos más preguntas. A ver si va apareciendo alguna más. Excelente presentación. Muchas Bueno, todos gracias. están muy contentos con la presentación. No, Belén, me parece que no tenemos más preguntas. Así que bueno, te agradecemos por todo lo que nos has enseñado. Hemos aprendido mucho y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Los invitamos nuevamente el día viernes para la conferencia del doctor Mateo. Así que esperemos que estén todos ahí y que bueno, puedan disfrutar de esta charla que va a ser muy enriquecedora para todos. Y bueno, les agradecemos por unirse a las jornadas y bueno, nuevamente te agradezco, Belén, por Muchas estar con gracias a vos, nosotros Pablo, y a la y Fundación por la invitación de nuevo. bueno, Belén, te agradezco. Les mandamos un saludo grande y nos vemos el viernes.